Bien, vamos a continuar. Vamos a ir viendo la clase, chicos. O sea que vamos a ir continuando con la clase un ratito, ¿sí? Entonces, como les comentaba, igual lo vamos a grabar la clase. Sé que es un poco tarde ahora, bastante tarde, ¿sí? Tardamos mucho en lo de la conexión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo ahí cómo continuamos con el tema. El tema que sigue de esferocitosis hereditaria, ya entrando un poco a lo que es a lo que es el tema en sí de lo que es las lesiones de los eritrocitos propias, o sea, la esferocitosis hereditaria entra al punto en la cual es un problema primero hereditario, en la cual el problema lo tiene que tener el eritrocito, pero el problema es, como dicen acá, es en el dibujo, es en lo que es aquí, en lo que es la membrana del eritrocito, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá, les voy a indicar, a ver si puedo poner un poquito más grande la imagen. Espera un ratito, a ver, sí, ahora sí, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esferocitosis hereditaria, se refiere a que los eritrocitos, no el 100%, sino aquellos eritrocitos que por un problema genético tiene una alteración su membrana citoplasmática que origina que el eritrocito, en forma de ser, en vez de ser bicóncavo, como lo vemos acá, pierde esa condición de tener esa elasticidad para ser bicóncavo y se traduce en ser esférico, ¿sí? Uno podría pensar que el ser esférico va a llevar más hemoglobina, va a llevar más funcional, va a ser más funcional, pero en realidad no, chicos, porque este a ser esférico y no va a ser así flexible como cuando es un eritrocito bicóncavo, pierde esa flexibilidad en la cual es hábil el eritrocito. El eritrocito, gracias a esta forma bicóncava, ustedes van a ver que tiene mucha superficie para poder intercambiar oxígeno gracias a esta disposición, ¿sí? Y eso ocasiona que también el eritrocito pueda ir de manera elástica a través de orificios muy pequeños, capilares, especialmente en el pulmón, donde prácticamente el eritrocito pasa casi golpeando a las paredes de los capilares porque tiene que intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono. Sí tiene que pasar prácticamente en forma pegada al endotelio del capilar pulmonar, ¿sí? Mientras que el esferocito no puede a veces pasar de esta manera por los vasos sanguíneos y se le dificulta el intercambio de oxígeno. ¿Por qué? Pues recuerden que cuando el eritrocito en esta forma bicóncava toca la mayor cantidad de superficies para intercambiar oxígeno, pero el esfericito hay hemoglobinas que están aquí adentro que no pueden acercarse a la superficie para intercambiar, ¿sí? Ambos pueden tener la mismo tamaño, ¿sí? Aquí ustedes vean 90-90 es el volumen corpuscular que tienen ambos, pero ustedes vean que el esferocito tiene menos cantidad de hemoglobina, 140 el eritrocito normal y el esferocito solo llega a 97, ¿sí? Entonces, la esferostosis hereditaria se debe a un defecto de nacimiento, ¿sí? De nacimiento, donde el problema de esta patología, no se olviden, es la membrana del eritrocito. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, esta condiciona a que los eritrocitos que tienen este problema, ¿sí? No puedan deformarse, ¿sí? O sea, se deforman menos durante su paso por los sinusoides, especialmente del vaso, y eso origina que generalmente en el vaso sufran hemólisis, ¿sí? La muerte del eritrocito, ¿bien? Otra cosa es que como se van a ir destruyendo estos eritrocitos, nos va a llevar un tipo de anemia hemolítica, porque el eritrocito muere antes de los 120 días y hace que su hemoglobina sea liberada en el vaso y de ahí vamos a tener la bilirrubina indirecta. Bien, entonces veremos un poquito, chicos, cómo se produce esta esferocitosis hereditaria, cómo se produce esta lesión. Vamos a ver. Bien, vamos a esperar un poquito a que, pues, ahora sí. Bien. Entonces, ¿dónde es el problema de la esferosis hereditaria? Entonces, no se olviden que es la membrana del eritrocito. Vamos a ver acá, ahí.
Bien, para eso tengo que acordarme una cosa. Primero que el eritrocito, su membrana propia de del eritrocito es un citoesqueleto, o sea, hay un esqueleto en el cual tiene proteínas, tiene membranas lipídicas y demás, pero debajo de ellas hay un esqueleto como un armazón. Hay una serie de proteínas que son importantes para que el eritrocito pueda tener esa flexibilidad tanto hacia arriba, hacia abajo, a los costados, que son estas cuatro proteínas importantes. Uno, la alfa y beta espectrina, la anquirina, la actina y las proteínas llamadas banda 4.1 y 3. Estas proteínas le van a dar al eritrocito esa elasticidad para poder atravesar los espacios más pequeños de ellos, ¿sí? Entonces, esta palabrita de acá, este concepto que estoy encerrando acá, es lo que no se olvide. Estas proteínas se encargan entonces en conjunto de mantener la forma bicóncava del eritrocito. Ahora, cualquier anomalía congénita en todas esas proteínas nos va a dar como consecuencia una membrana rígida, una membrana esférica, ¿sí? Entonces, la más común, hace unos años atrás, es la anquirina, ¿sí? Pero actualmente la espectrina se está viendo también que tiene ya una mayor preponderancia a sobrepasar a la anquirina. Pero por ahora, para fines de examen, por ahí, vamos a seguir siendo con lo que es la anquirina. ¿Bien? Entonces, veamos este esqueleto de los eritrocitos. Vamos a ir un ratito a verlo pues, en un esquema. ¿Ven? Vamos a ir así. Entonces, aquí. Entonces, vamos a partir un poquito viendo el eritrocito, ¿sí? Aquí ustedes tienen una imagen en donde esta es la parte externa del eritrocito, este es hacia afuera, este es externo, y aquí está la parte interna debajo de la membrana del eritrocito, ¿sí? Aquí tenemos proteínas que realmente son hidrófibas, hidrófobas, aquí una bicapa bilipídica, sí que mantiene todo el armazón del eritrocito, pero el que realmente le da la flexibilidad es lo que está debajo. Por ejemplo, las proteínas que anclan a estas proteínas a hacer como si fuera un resorte de una cama son las proteínas y las bandas 3 y 4.1 y la proteína 3, ¿sí? Y también tenemos acá abajo, tenemos esas otras formas proteínicas, por ejemplo, aquí tengan la espectrina, ¿sí? Que es el punto de unión acá de estas elongaciones de la cadena alfa y beta de espectrina, ¿sí? Y después tenemos por acá la actina, que son estas como pelotitas que unen a lo que son las cadenas de espectrina, tenemos la proteína 4.1 y tenemos la alanquirina, que está acá arriba, ¿sí? Entonces, todas ellas hacen como si fuera un resorte. O sea, que si nosotros apretáramos al eritrocito con el dedo, esto haría como si fuera un resorte. Sube, baja por estas proteínas que forman el armazón del citoesqueleto del eritrocito. Pero cuando una de ellas muta o se lesiona, vean que se pierde la elasticidad en ese punto, se pierde esta forma bicóncava y directamente adopta una posición esférica. Entonces, si nos preguntan cuál es el defecto, la mutación del gen más frecuente en la esferocitosis hereditaria, de lejos, chicos, es la genética de la anquirina. ¿Sí? La anquirina es el problema más importante que hay, ¿sí? Pero actualmente está ganando preponderancia lo que es la espectrina. Es una anomalía congénita mayor aquí a nivel de las uniones de cadenas de espectrina alfíbeta. Bien. Entonces, una vez que yo ya sé el problema de la esferocitosis, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, no todos los eritrocitos que una persona tiene esferocitosis hereditaria, o sea, no el 100% van a ser esféricos, sino va a haber un porcentaje nada más de eritrocitos que van a tener este problema, ¿sí? Los otros eritrocitos nacen normales, pero algunos de ellos van a ser esféricos, ¿sí? Ahora, el siguiente punto que hay que ver es qué problemas me va a traer eso. Bien, lo primero que vamos a tener es esto, chicos. Esta es una foto de lo que es en el internet. Entonces vamos a primero ver, vamos a poner acá, primero vamos a ver, primero, aquí tenemos un frotis sanguíneo. Vamos a borrar esto de acá para que se pueda ver. En este frotis sanguíneo lo que tenemos, primero hay que localizar los eritrocitos normales, ¿sí?
Los eritrocitos normales son todas estas células que están acá, que tienen en el centro como un halo blanco. Este halo blanco significa la parte bicóncava del eritrocito, en la cual está prácticamente más plana y en contacto con la parte de las otras células, ¿sí? Y en medio de ellas, no sé si ustedes van a notar, aquí tenemos, por ejemplo, eritrocitos normales, pero en medio de ellas aparecen unos esferocitos más pequeñitos que el eritrocito normal, pero que finalmente, a diferencia de los eritrocitos normales, yo puedo visualizar la parte bicóncava, que está más translúcida, pero en estos eritrocitos esféricos, vean que la hemoglobina es bastante densa. Entonces, en este punto podemos decir que por cada 100 eritrocitos tenemos unos 3 o 4 que son esféricos. Por eso les decía que no es que todos los eritrocitos van a salir esféricos, no, sino que una cantidad va a ser con este problema autosómico dominante, ¿sí? Por alteración o mutación de esas proteínas que les comenté. ¿Y qué va a ocasionar eso, chicos? Que aquí ustedes tienen una persona con el vaso normal, tamaño normal, pero cada vez que en cada circuito de la sangre pase el eritrocito y vuelva a la circulación los normales, estos esferocitos van a ir acá y antes de los 120 días, los macrófagos del vaso tisulares van a encargarse de eliminar al eritrocito esférico. Y eso ocasiona que la persona va a empezar a tener ictericia. ¿Sí? Este es otro punto, va a tener ictericia. Pero no solo eso, como cada vez los eritrocitos esféricos van a ir al vaso, van a chocar, como ven aquí está normal, van a ocasionar algo que se llama una congestión por eh, eritrocitos esféricos. Van a empezar a llegar en tal cantidad que van a ocasionar que el vaso crezca en tamaño y eso se llama esplenomegalia. Entonces, las personas con esferostosis hereditarias, ¿qué van a tener? Primero, no va a ser el 100% de sus eritrocitos normales, un porcentaje de ellos, un 3% por ahí van a ser esféricos. Todos los eritrocitos cumplen su ciclo de 120 días, pasando cada vez, muchas veces por el vaso, pero los esferocitos cada vez que quieran pasar por el vaso, algunos van a quedar ahí, van a formar parte de lo que es la congestión hepática y van a ocasionar que el vaso crezca en tamaño. ¿Sí? Vamos a tener esplenomegalia. ¿Bien? Bien, después, ¿cuál es la frecuencia de tener yo esferocitos hereditaria? ¿Cómo se hereda? Primero, la prevalencia es una en cada 5.000 personas de raza blanca. Por suerte, es una enfermedad del norte de Europa. Es herencia autosómica dominante. Quiere decir que eh, un porcentaje de las personas que tienen esta esferosis hereditaria, solamente de total de sus eritrocitos, solamente van a tener, supóngase, si son 5.000 eritrocitos, van a tener un 3%, digamos, con la esferosis hereditaria. Sería por ahí 3 por 5.000, 1.500. ¿Sí? Pero la variante que es más peligrosa de la esferosis hereditaria es la forma autosómica recesiva, que es menos frecuente, por suerte, pero es más grave que la autosómica dominante. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios más importantes de esta esferocitosis? Entonces les decía, primero, en la sangre periférica que van a tener eritrocitos esféricos. Le falta palidez central, ¿sí? Esta morfología de los eritrocitos esféricos es su lesión distintiva, aunque no patognomónica, porque hay otras enfermedades autoinmunes que vamos a ver que sí hay también algo parecido. Bien. Después, como los eritrocitos se destruyen rápidamente en el vaso sanguíneo, la médula ósea muestra algo que se llama hiperplasia eritroide. O sea, aumenta el número de células de los eritroblastos, ¿sí? Para compensar generalmente la pérdida de eritrocitos que está teniendo en el vaso, ¿sí? Y eso hace que se produzcan más normoblastos, ¿bien? Más actividad de los reticulocitos, ¿bien? Vamos a ver aquí. Vamos a la siguiente. Por eso les contaba, chicos, que es muy interesante esto de las anemias, la anemia de todos sus puntos, de todos los puntos. Si uno va estudiando en detalle, va entendiendo todo lo que se puede, ¿sí? Entonces, también entonces, se va a producir esplenomegalia, ¿por qué? Porque se va a ver una congestión notable de los cordones de la pulpa roja por los eritrocitos esféricos. Generalmente, ¿eso qué va a ocasionar?
que generalmente el hígado se congestione y aumente en tamaño, y eso se llama esplenomegalia. Bien, después vamos a ver, considerar algo que es importante, porque una vez que los eritrocitos se destruyen, libera mucha bilirrubina indirecta y eso da lugar a formación de cálculos y pigmentos en la vesícula biliar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer un diagnóstico de esferostosis hereditaria? Entonces, primero yo ya sé que se ven personas del norte de Europa, ¿sí? Que se deben mayormente autosómico dominante y recesivo. El recesivo es más peligroso, el dominante es más manejable porque hay pocos esferocitos en sangre. Pero ¿cómo yo me voy a llegar al diagnóstico? Lo primero, el antecedente familiar, ¿sí? Realmente, ¿qué va a pasar? Que busquen el laboratorio, o sea, que hagan un frotis de sangre de mi cuerpo, saquen sangre y busquen esferocitos, busquen eritrocitos de manera esférica, ¿sí? Entonces, estos esfericitos lo que va a pasar es que, no se olviden, cada vez que llega a pasar por el vaso, son tan frágiles, como dice acá, hay una fragilidad osmótica que va a producir mucha liberación de bilirrubina indirecta y eso nos va a llevar a hiperbilirrubinemia, ¿sí? Ahora, ¿cómo se presenta una persona con anemia por esclerosis hereditaria? Primero, entonces, lo primero es que va a tener anemia, ¿sí? Poca cantidad de eritrocitos, poca cantidad, número total de hematocrito y poca cantidad de hemoglobina. Como se destruye rápidamente la hiperbilirrubinemia en la sangre, vamos a tener ictericia leve y el rasgo distintivo va a ser la esplenomegalia, que con el tiempo vamos a tener que extirpar quirúrgicamente porque tampoco es un órgano indispensable para nosotros. Bien, vamos a seguir con el siguiente. Entonces, ¿qué más vamos a ver de esferosis hereditaria? Vamos a ver, aquí vamos a borrar un poquito para que esto se limpie. Bien, entonces, primero, la enfermedad va a ser variable. Quiere decir que en algunos va a afectar mayor cantidad, a otros en menos. ¿Sí? Dice, la minoría de los casos, la esferosis hereditaria aparece desde el nacimiento. Esa es la forma más grave. O sea, que desde niño empiezan a haber eritrocitos que se van destruyendo y eso me lleva a ictericia grave. Y eso ocasiona que el niño que nace con esferosis hereditaria, el recesivo dominante, con el tiempo va a requerir sí o sí transfusiones de intercambio. Esa transfusión de intercambio significa que van a extraerle por un aparato toda la cantidad de sangre y por otro lado le van a poner de nuevo la misma sangre. Hay un intercambio de transfusión. Eso para liberarse de los esferocitos. Bien. Después, la mayoría de los sufre anemia crónica, leve a moderada. Hay formación de cálculos. Después vamos a ver que estas personas con esferosis hereditaria generalmente tienen, como dice acá, generalmente una forma menos estable para combatir las infecciones. ¿Sí? Estas son más frágiles para combatir las infecciones. Bien, vamos a ir con la siguiente. Entonces, hasta ahí es lo que es esferocitos hereditaria. Entonces, ya hemos visto lo más importante, ¿no? Que sería, en resumen, un daño de una mutación congénita a nivel de la membrana y dada en lo que son las proteínas del armazón. Actina, espectrina, banda 3, banda 4.1 y también nos estamos olvidando de lo que es la actina también, ¿sí? La otra enfermedad que nos va a llevar a la anemia hemolítica por problemas del eritrocito, pero ya no de membrana, sino tiene que ver con el contenido de una enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima que está dentro del eritrocito nos ayuda a evitar la oxidación del eritrocito, que es decir, que nos ayuda a tener un efecto antioxidante, ¿sí? Y eso ayuda a que el eritrocito también pueda vivir más tiempo y también no sean atacadas por las infecciones, porque ustedes vean que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que juega un papel esencial dentro de la vía metabólica y es fundamental para mantener la glutathiona en su forma activa, o sea, para la detoxificación. Una falta de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos hacen que sean menos resistentes a los agentes oxidantes, o sea, radicales de oxígeno que están en la sangre, o exposición de los mismos va a producirnos a hemólisis, o sea que va a ser una fragilidad no de la membrana, sino del mismo eritrocito en sí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere decir más o menos todo esto? Puede decir dos cosas que ahora vamos a ver. Corremos acá. Entonces, esta cantidad de glucosa 6-fosfato destrogenasa que actúa como antioxidante intracelular. Lo que hace es que la hemoglobina se oxida, se desnaturaliza, la vida media del glóbulo rojo disminuye, ocasionando anemia hemolítica. O sea, quiere decir que la hemoglobina dentro del mismo eritrocito se va a oxidar más fácilmente, va a romper sus estructuras proteínicas y va a disminuir en la forma de los 120 días que vive. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se oxida algo? Para entenderlo, porque este término oxidación ya lo hemos visto también en aterosclerosis, cuando la LDL lleva el colesterol a la capa íntima, el macrófago tiene que esperar a que se oxide esas partículas de colesterol para poderlo fagocitar. Un ejemplo de oxidación en el día a día para poder entender es esto. Por ejemplo, nosotros nos compramos una manzana. ¿Sí? La manzana tiene una piel, o sea, o tiene una cáscara que lo protege. Y nosotros cuando cortamos la manzana en dos, ¿sí? Cortamos la manzana en dos, están acá al centro, están las semillas y aquí está la pulpa, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes notaron que cuando alguna vez han cortado una manzana, al principio está toda esta parte, está blanquito, está limpio. Pero después de un tiempo lo dejan, van 1 hora, 2 horas, vuelven y van a empezar a aparecer manchas cafés en la superficie de la manzana. Eso es la oxidación, ¿sí? Esta oxidación está dada por los radicales de oxígeno del medio ambiente que están dañando a lo que es la parte, en este caso el ejemplo que sería la manzana. Desnaturaliza las proteínas. Y de esta manera lo mismo hace la pérdida de glucosa 6-fosfatodestrogenasa, hace muy vulnerable al eritrocito a tener infecciones, a pescarse mayor debilidad en todos los aspectos. ¿Sí? Y eso ocasiona que después pasan por el vaso, se destruyen en el vaso y ocasionan una anemia hemolítica. O sea, la salida de bilirrubinas mayormente al tejido vascular. Bien. Entonces, esta deficiencia enzimática es la más común en el mundo. Estito no se olvide, pero o sea, esta parte de aquí no se olvida. Es la deficiencia de enzima más frecuente en todo el mundo. ¿Sí? Es un trastorno ligado al cromosoma X. Esto sí es importante. Quiere decir que la portadora es mamá y comprende generalmente que va a afectar la enfermedad a los varones y la mujercita va a ser portador. Entonces vamos a ver en la otra diapositiva justamente esto. Vamos a ver aquí el ejemplo. Borrar un poquito esto acá y vamos a tener el ejemplo. Bien, vamos a ver un minutito que ahora sí. Vamos a ver. Entonces aquí, ¿sí? Entonces, las personas que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sí, vamos a ver. Recuerden que es autosómico recesivo, que la madre que está ligada al cromosoma X. O sea, supóngase que aquí el papá, que está normal, ustedes ven, no está afectado, como dice acá, no tiene la enfermedad. Se casa con una mamá que es portadora de la enfermedad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí ustedes ven mitad y mitad, un gen afectado, otro gen no. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuántos hijos van a tener esta patología. Recuerden que en el varón es donde mayormente se va a transmitir la mamá al hijo, ¿sí? Y vamos a ver la gravedad. Bien, entonces pasa esto. Supóngase que mamá y papá se casan, se han casado, y generalmente vamos a tener que tienen 4 hijitos, ¿sí? 2 varones y 2 mujercitas, ¿sí? Para poder entender el ejemplo. Bien. Entonces, el primero, ustedes ven aquí, si papá no tiene enfermedad, se casa con mamá que es portadora, vamos a hacer el juego. El Y de papá normal con X mamá que es normal. Entonces voy a tener un hijo que es un hijo varón no afectado, que no va a tener la enfermedad, ¿sí? Después vamos a ver, Y de papá, pero esta vez con X de mamá que está con la enfermedad. O sea, quiere decir que me va a dar una hija que generalmente también de ser portadora. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a ver en este punto. Vamos a borrar un ratito acá.
Vamos a borrar todo esto para que no se mezcle para poder entender. Bien. Entonces, primer ejemplo vamos a hacer. Sí, primero vamos a hacer uno y borrar. Entonces, mamá es portadora. Tiene aquí el problema en este gen cromosoma X, ¿sí? Entonces, papá con este gen Y no tiene ninguna enfermedad. Se casa con mamá y tiene un hijito con el gen normal. Entonces, Y normal, X normal. Me va a dar un hijo no afectado, ¿sí? Después mamá con el tiempo, vamos a hacer eso, que también se embaraza del segundo bebé. Entonces, X de papá normal va a fecundar a X de mamá normal, ¿sí? O sea, que no está con el gen afectado y voy a tener una hija que no va a tener la enfermedad, ¿sí? Después viene el problema. Por ejemplo, Y de papá se va a juntar con el cromosoma X de mamá que está con la enfermedad. Entonces me va a dar un hijo que es exclusivamente afectado por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a ser más propenso a tener enfermedades o infecciones, ¿sí? Y finalmente, X de papá va a estar con X de mamá infectado y me va a dar mitad y mitad. Una hija portadora, la mitad, y una hija sana que no va a tener el problema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Bien. Así con la siguiente, ya vamos a ir terminando, chicos. Igual vamos a repasar un poco en la teoría, justamente por el problema de fuerza mayor, estamos en la clase virtual hoy día, que estoy haciendo casi de trasnochar. Bien, vamos con la siguiente. Entonces, las mamás transmiten la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son portadoras, y quienes manifiestan la enfermedad son los varoncitos. Entonces, ¿qué vamos a tener, chicas? Primero, ¿quiénes van a producir esa oxidación? ¿Quiénes van a producir esa lesión en los eritrocitos? De lejos, vamos a ir, perdón, atrás. Primero, de lejos, aunque no tienen nada que ver, por ejemplo, los leucocitos que generan durante las infecciones radicales libres ocasionan daño en las personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfatidrogenasa. Se van a romper esos eritrocitos y vamos a tener salida de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Y voy a tener ictericia, ¿sí? Entonces, los radicales de oxígeno generados por los leucocitos durante distintas infecciones pueden dañar a lo que es la eritrocitos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y eso va a hacer que también la fiebre y otros medicamentos con efecto oxidante, en cuanto a la aspirina, pueden ocasionar también un problema con este tipo de anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otro que es importante, los fármacos antipalúdicos, cloroquina, sulfonamidas, nitrofurantina, pero quisiera que vean esto, miren, las habas, ¿qué hacen las habas acá? Las habas es algo rico, comemos todos los días, es una legumbre, es con vegetal, ¿sí? Entonces las habas lo que pasa es esto, tienen un cierto tipo de veneno que se llama vicina, ¿sí? Que generalmente es muy oxidante, o sea, quiere decir que daña mucho los tejidos del cuerpo, pero cuando uno come en demasiado, no es malo comer las habitas en comida, entonces está normal, porque se come de vez en cuando. Pero cuando una persona come todos los días habas, 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 lo que está ocasionando es que despierte, secrete la vicina, que es un agente antioxidante, oxidativo, y eso ocasiona el favismo, una persona que tiende a tener infecciones a repetición, ¿sí? Después, vamos a ver, el frotis de la sangre periférica, ¿qué va a mostrar? En la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, chicos, va a ver los cuerpos de Heinz y las células mordidas. Eso también quisiera que se anoten por el examen, ¿sí? ¿Qué patología, si les preguntan, presentan los cuerpos de Heinz y células mordidas en la sangre? Vamos a poner ahí, vamos a encerrar la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una de ellas. ¿Está bien? ¿A qué se llama cuerpo de Heinz o célula mordida? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Vamos a ver un poquito por acá, chicos. Ahí. Entonces, cuando ustedes hablan de cuerpos de Heinz o células mordidas, primero, ¿dónde lo van a ver este tipo de anomalías en el reticulocito, en el eritrocito, en la sangre periférica? Y en la cual vamos a ver en el frotis de sangre a los cuerpos de Heinz y a las células mordidas en la sangre. Entonces, vamos a ver por acá.
de la siguiente diapositiva. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, aquí ya, para ir terminando ya, después de la clase, vamos a ver. Nos queda todo un poquito más de tiempo, en la cual, primero, vean, son frotis en la sangre. Este es un frotis, este es otro frotis de sangre y este es otro frotis, ¿sí? Distintos, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a ver en estos chicos es esto. Primero, ustedes ven los eritrocitos normales que están acá abajo, ¿sí? Acá también, acá arriba un poco. Pero llama la atención una cosa. Hay eritrocitos que, si ustedes se fijan bien, tienen como si fuera una pequeña inclusión azul, en este caso, dentro, que sobresale como si fuera un anillo. Si ustedes se acuerdan, los anillos en lo que es cuando uno se casa, por así decirlo, es cuando uno se está casando, tiene un anillo así, ¿verdad? Como si fuera una piedra grandota aquí, ¿sí? Como un diamante y demás, ¿sí? Lo mismo hacen los eritrocitos. Los eritrocitos, los cuerpos de gen, nada más que las proyecciones celulares que aparecen en esta membrana, que lo ha descubierto Heinz, y por eso se llaman los cuerpos de Heinz. Y al lado de ellas, lo que están viendo unas células aquí mordidas. ¿Qué eran estas células? Las células mordidas, chicos, no eran otra cosa que antes de pasar por el vaso, que eran lo que son las células generalmente producidas en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que son estos los cuerpos de Heinz. Que cada vez que pasan por el vaso cuando los agarra, les da un mordisco, como así decir, les da una mordiscada y saca a este segmento del cuerpo de Heinz, ¿sí? Deforma el eritrocito, ¿sí? Deja sin cumplir su función. Y cuando eso hace el macrófago, lo que pasa en el vaso, nuevamente la bilirrubina indirecta sale en mayor cantidad, vamos a tener ictericia, anemia hemolítica y demás, ¿sí? Y si ustedes les preguntan en qué enfermedad se produce la presencia de los cuerpos de Heinz y las células mordidas, es en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como vemos acá, y también en las talasemias. Vamos a ver cómo se produce. Fabismo, hemoglobinopatías inestables y Wilson, la vamos a dejar segundo parcial. En las talasemias y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es donde vamos a ir bien. Bien. Entonces, vamos un poquito más. Entonces, lo que corresponde a anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es debilidad en la estructura del eritrocito, pero que hace menos resistente a glóbulos blancos, rojos, oxidativos y todos los demás, ¿sí? Y la característica es la presencia de cuerpos de Heinz en las mordidas. Eso, porfa, no se olvide, ¿sí? Bien. El otro tipo de anemia, que ya con esto terminamos, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que es la anemia de planocítico falciforme. También el problema que tiene es el propio eritrocito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las patologías que afectan al propio eritrocito? Primero, un resumen cortito. La esferocitosis hereditaria, con el problema es la membrana citoplasmática, ¿sí? La membrana, el problema de la esferocitosis hereditaria. Después hemos visto el problema de una enzima importante en la mantención de la resistencia ante los agentes agresivos, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Y finalmente vamos a ver un poquito hoy el problema de lo que es también tiene que ver con el propio eritrocito, pero dentro de la estructura de la hemoglobina. Ahí está donde está el problema de la anemia falciforme que le da esta forma de os, ¿sí? Como si fuera un os, ¿sí? O como si fuera una semiluna, ¿sí? ¿A qué se debe esto, chicos? Primero, que la anemia falciforme es una hemoglobinopatía, o sea que el problema es la hemoglobina. Y para yo saber qué está pasando con esto, vamos a tener esto. De nuevo, acuérdense el componente de la hemoglobina. Como es una hemoglobinopatía hereditaria, se debe esto, ¿sí? Que primero, que el problema es la hemoglobina, ¿sí? Y que la hemoglobina tiene el grupo hemo y el grupo globina. Tenemos el grupo I, el hierro acá, tenemos los anillos de protoporfirina por acá, y por este lado tenemos las globinas, que es el armazón de lo que es por dentro del eritrocito llevando a la hemoglobina. Tenemos alfa y beta globina, ¿sí? Recuerden que este es el armazón, ¿sí? Las fibras, las hebras que mantienen al hierro, que mantienen en su forma de intercambio oxígeno con
el pulmón y digamos, ¿sí? Estoy bien. Entonces, ¿dónde se va a producir la mutación? ¿Dónde está el punto de quiebre en esta enfermedad? Primero, no va a ser en el hierro, ¿sí? No va a ser en la protoporfirina. En las globinas no va a ser en la cadena beta, va a ser mayormente en la cadena alfa. Fíjate, perdón, en la cadena beta, globina, aquí. Alfa va a ser generalmente normal, pero el problema de mutación, perdón, va a ser en el gen de la beta globina, ¿sí? Aquí es el problema, la mutación. O sea, para que yo tenga esta forma en semiluna, el problema es el armazón, ¿sí? Quiere decir que voy a tener armazones gruesos que empujan a lo que es la membrana del eritrocito y hacen deformar su forma. Entonces, esta mutación que afecta a la hemoglobina alfa o beta se transforma en hemoglobina S anómala. ¿Y qué hace esta hemoglobina? Generalmente ocasiona que las fibras de la hemoglobina que van a estar acá adentro, que dan la forma del eritrocito, empiezan a crecer de manera desorganizada. Y eso ocasiona que estas células generalmente dañen la médula, las membranas citoplasmáticas y produzcan una malformación dentro de lo que es el eritrocito. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, acuérdense, hemoglobinopatía, problema armazón. ¿Qué gen? Beta globina. ¿Qué es lo que va a producir? La formación de unas fibras gruesas, como dice ahí, gruesas de fibras de lo que es la hemoglobina. ¿Bien? Vamos a ver un poquito esa hemoglobina ya. Y aquí tenemos, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. Bien, 2 minutitos más, denme y vamos a terminar y vamos a seguir en la clase, ¿sí? Entonces la anemia de planocítica, ¿por qué se caracteriza? Presten la atención a este cuadrito de aquí. Después, la otra clase vamos a ver esto. Entonces, en el primer cuadrito, en el A, lo que ustedes están viendo, chicos, son lo normal. Este es un vaso sanguíneo que tiene una bifurcación acá. Estos son los eritrocitos, ustedes vean bicóncavos. Y gracias a esa forma, ustedes vean que se pegan al endotelio y van circulando y eso ocasiona que puedan intercambiar oxígeno por elementos metabólicos con las células y demás, ¿sí? Y si ven aquí el corte transversal del eritrocito, este que estamos viendo acá, está formado por hemoglobina normal. Y esta hemoglobina normal está formada realmente por esta gran cantidad de pequeños granos circulares que están ahí viendo acá, que son las cadenas de hemoglobina. Esas son las formas de hemoglobina que van a llevar oxígeno, dióxido de carbono y demás, ¿sí? Y se forma bicóncavo. Bien. Y acá abajo vamos a ver el problema de la anemia falciforme. Pasa esto. Primero, que el eritrocito normal le dificulta pasar por los vasos sanguíneos y está el problema con la anemia falciforme. ¿Por qué? La anemia falciforme son semilunas, ¿sí? Eritrocitos en semilunas que cada vez que pasan por un vaso sanguíneo, este se puede llegar a ocluir, o sea, puede ocasionar un infarto, ¿sí? ¿Y cómo se produce finalmente esta formación de esta eh, forma de hemoglobina en forma de el semiluna? Es aquí. El problema, no se olviden del armazón. Aquí digan, la hemoglobina anómala forma fibras que causan de forma media luna. O sea, estas fibras son gruesas, ¿vean? Cómo va empujando la membrana del eritrocito las fibras de la cadena beta globina y eso ocasiona que tiren hacia los costados y hacia atrás esas hebras gruesas de hemoglobina anómala y eso ocasiona que se pueda producir lo que es la formación que ya ustedes conocen de la anemia falciforme, ¿sí? En forma de oso. Y el problema es que cuando circulen en la sangre, recuerden que como es semiluna, no circula como un eritrocito normal, sino va dando tumbos, 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 pero el problema más grande es que esta anemia nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque como en este ejemplo que ustedes ven acá, los eritrocitos normales circulan, la anemia de Pranocito aquí por este caso va circulando, pero en algunos momentos se hace un conglomerado de células falciformes que nos va a ocasionar un obstáculo, una obstrucción del vaso sanguíneo que está en este sector que va a irrigar, supónganse que está aquí el ojo, les voy a pedir isquemia del ojito. Si no solucionamos eso, nos va a llevar a la ceguera, vamos a tener lesión irreversible y nos va a producir un infarto. Pero el infarto, vean que no es producido por una trombosis, sino que es la acumulación de
muchas células falciformes. Esto vamos a ver en la teoría un poco, ¿sí? Bueno, entonces vamos a quedar acá. Anoten su nombre. Gracias por estar. Igual vamos a ver esto un poquito. La otra clase se va a cortar y en cualquier momento. Que descansen, chicos. Perdón la hora, que es muy, muy tarde. Igual lo voy a subir el video al grupo de WhatsApp. Diré al